Bueno, empecemos. La siguiente es una exposición del tema 5. Presenta Chon Torres Jesús Eduardo y el docente es Guadalupe Gómez Espinosa. Cálculo. En primera tenemos el tema de cálculo de áreas integrales dobles, el cual es el 5.1. Una integral doble, como dice el nombre, es una integral por la que los métodos de integración que son utilizados para la misma siguen siendo iguales. Me refiero a que para llevar a cabo la integración se usan métodos como el cambio de variable, la sustitución trigonométrica, la integración por partes, igual que las integrales de una sola variable. Aquí tenemos un ejemplo de una integral doble. Las propiedades de las integrales dobles, sean f y g continuas en una región cerrada y acotada del plano, ya sea una constante, sobre las regiones R1 y R2 que no se sobreponen. Y aquí tenemos el ejemplo de z es igual a 16 menos x cuadrada menos 2y cuadrada. Aquí tenemos la representación 2y, 2x y 16z. Integrales iteradas. Si tenemos una función fxy, es una función tal que su derivada parcial con respecto a y es una función f. Esto, f de x. fx, xy es igual a f de xy. Entonces, la integral parcial de f con respecto a y es integral de f de xy de y igual a f de xy más c1 de x. Aquí tenemos la representación de dicha fórmula con sus respectivos tenemos el tema integrales dobles en coordenadas rectangulares, el cual es el tema 5.3. Sea f de xy una función continua para los valores de xy que permanecen a r. Para un y fijo obtenemos la función f de x igual a f de xy, que también es continua y por tanto integrable. Aquí tenemos el ejemplo, integral de BA es f de xy de x es igual a g de y. Por lo tanto, la función obtenida en gy es continua, por tanto integrable. De tal forma que podemos definir la integral doble sobre la función f de xy, el rectángulo R, como integral doble de R f de xy de x de y es igual a integral de d hasta c por integral de b a a f de xy de x se cierra de y. Es decir, una integral doble consiste en realizar dos integrales simultáneas una en primer lugar en función de x, considerando que la y es una constante, y en segundo lugar la función de y. El 5.4, integral doble de coordenadas polares. Para cambiar una integral doble de coordenadas rectangulares a coordenadas polares, se hace una transformación, iniciando desde el centro hacia afuera. Los límites inferior y superior de la primera integral, el radio de la circunferencia, y después los límites de la segunda integral se representan el área bajo la curva. 5.5. Integral triple en coordenadas rectangulares. Volumen. La definición de una integral triple es la alta similitud con la definición de las dobles integrales. Considera una región continua de la función y a partir de esta, en vez de generar o dividir los cuadros planes,
planos, perdón, se generan cubos, es decir, cuadros con espesor. .6. Integral triple en coordenadas cilíndricas y esféricas. Muchas regiones sólidas comunes como esferas, elipsoides, conos y paraboloides pueden dar lugar a integrales triples, difíciles de calcular en coordenadas rectangulares. De hecho, fue precisamente en esta dificultad la que llevó a la introducción de sistemas de coordenadas no rectangulares. En esta sección se aprenderá a usar coordenadas cilíndricas y esféricas para evaluar las integrales triples. Como vemos aquí, tenemos de x de r igual a coseno del ángulo, y es igual a r radio seno del ángulo y z es igual a z. Tenemos que la integral con respecto a z, como se ve aquí, la integral en la primera imagen, que es la figura 14.14, el flujo va hacia arriba. Aquí tenemos en la figura de a un lado, como pueden ver, se dirige hacia un lado, hacia el eje Y. Y en la última figura tenemos que se integra con respecto a R. Como podemos ver, la flechita está saliendo hacia el eje X. En lo esférico, las integrales triples que se involucran en las esferas o conos son a menudo fáciles de calcular mediante la conversión de coordenadas esféricas. Como podemos ver aquí tenemos un ejemplo con los ejes Y, X y Z, el cual el X vale seno del ángulo por coseno del ángulo. Y es igual a seno por seno y Z igual a coseno del ángulo. Tenemos un ejemplo de la integral que se podría realizar en dicho problema. Bueno, hasta aquí ha llegado mi presentación. Gracias por su atención.